tu vida en todos los niveles de evasión fiscal. Análisis del comportamiento del empleado tradicional. El video presenta un análisis objetivo sobre la evolución de la educación financiera y la estructuración fiscal en Estados Unidos. La narrativa comienza ilustrando la realidad de un empleado tradicional que genera un ingreso bruto de $72,000 anuales y retiene un neto de $51,000. Este individuo experimenta una discrepancia de $1,400 en su salario debido a retenciones federales, estatales, de seguridad social y Medicare. Se observa una total dependencia de la deducción estándar mediante software de impuestos, asumiendo erróneamente que un reembolso de $800 es una victoria financiera. El mensaje central identifica este reembolso no como una ganancia, sino como un préstamo sin intereses otorgado al gobierno. El punto de inflexión cognitivo surge al notar que los superiores utilizan entidades de responsabilidad limitada, LCLC, y propiedades de alquiler para optimizar su capital. Al generar un ingreso adicional no retenido de $18,000, el individuo enfrenta una sorpresiva factura fiscal de $4,300 por el impuesto al trabajo por cuenta propia. Este evento cataliza la comprensión sobre la necesidad de realizar pagos trimestrales estimados y marca el inicio de su reestructuración financiera. Transición a entidades comerciales y optimización básica. El análisis muestra la transición hacia la deducción estructurada de gastos operativos, incluyendo equipos tecnológicos y el 60% de la factura de telefonía móvil. La monetización de un espacio de trabajo en casa de 200 pies cuadrados reduce directamente los ingresos imponibles en $6,000. La formalización del negocio se logra estableciendo una LLC por un costo estatal de $200, obteniendo un número de identificación del empleador, EIN, en 4 días. Esta separación de la identidad financiera personal y comercial permite la deducción legal de 67 centavos por cada milla comercial recorrida. Al canalizar ingresos brutos de $110,000 a través de esta nueva estructura, el ingreso imponible se reduce efectivamente a $61,000 tras aplicar las deducciones pertinentes. Con el asesoramiento de un contador público certificado, CPA, el individuo eleva su estrategia fiscal mediante la elección de Corporación S, utilizando el formulario 2553. Bajo esta estructura, el negocio genera $180,000, de los cuales se asigna un salario razonable de $55,000 para el propietario. Los $125,000 restantes fluyen hacia el individuo como distribuciones corporativas, evitando de manera legal el 15% del impuesto al trabajo por cuenta propia. Esta única modificación arquitectónica genera un ahorro fiscal inmediato de $17,600 en el mismo año fiscal, apoyándose en legislaciones establecidas por el Congreso en 1958. La optimización se profundiza al integrar al cónyuge en la nómina para gestionar la contabilidad de manera legítima. Se realizan contribuciones antes de impuestos por un valor de $46,000 a un plan de jubilación. Solo $401,000, reduciendo aún más la base imponible del negocio. Las primas del seguro de salud se deducen a través de la Corporación S, consolidando los gastos personales como beneficios corporativos. El uso de la conocida regla de Augusta permite alquilar la residencia personal al propio negocio durante 12 días, generando $14,000 de ingresos por alquiler completamente libres de impuestos. El capital ahorrado mediante este sistema metódico se reinvierte continuamente para crear un efecto compuesto en el crecimiento empresarial, expansión inmobiliaria y estrategias de depreciación. Para proteger los ingresos de manera más agresiva, el capital se dirige hacia el sector inmobiliario, adquiriendo una cartera de 3 unidades valorada en $1,1 millones.
El sistema aprovecha la depreciación estándar del Servicio de Impuestos Internos, IRS, de 27,5 años, creando $40.000 en pérdidas contables anuales. Estas pérdidas de papel compensan directamente los ingresos ordinarios del individuo, a pesar de que las propiedades mantienen un flujo de caja mensual positivo. La implementación de un estudio de segregación de costos en una propiedad multifamiliar permite reclasificar el 40% del valor del edificio a activos de depreciación a 5 años. Esta estrategia técnica genera $280.000 en depreciación acelerada durante el primer año de adquisición. Sumando una depreciación adicional, bonus depreciation, del 60%, se obtienen otros $168.000 en deducciones, reduciendo la obligación tributaria del año casi a cero. Para escalar el patrimonio sin activar obligaciones fiscales por ganancias de capital, el inversor utiliza sistemáticamente el intercambio 1031 al vender propiedades. Los activos se multiplican mediante este aplazamiento indefinido de impuestos, lo que el CPA define como un préstamo gubernamental sin intereses. Arquitectura corporativa compleja y planificación patrimonial. A medida que el patrimonio crece, el sistema abandona las estructuras simples para adoptar una arquitectura corporativa de múltiples capas. Se establece una LLC matriz en la cima, desde la cual fluyen todos los ingresos a través de un único punto de control. Las propiedades inmobiliarias se aíslan en LCs de series separadas, para contener la responsabilidad legal y evitar el riesgo cruzado entre activos. La propiedad intelectual se ubica en jurisdicciones fiscales diferentes, repatriando regalías a través de acuerdos de licencia formales. Una sociedad gestora cobra honorarios deducibles a las entidades operativas subyacentes, optimizando la carga fiscal general del conglomerado. El equipo asesor evoluciona para incluir reuniones bimensuales entre el abogado fiscalista y el CPA, delegando la planificación diaria en expertos. La estructura maximiza estratégicamente la deducción por ingresos comerciales calificados, QBIT, restando un 20% adicional de los ingresos de transferencia. La creación de un fondo asesorado por donantes proporciona deducciones caritativas inmediatas, mientras se retrasa indefinidamente la asignación final del capital. A través de esta intrincada red, la tasa impositiva federal efectiva desciende al 11%, en marcado contraste con el 37% que pagan los empleados tradicionales por un volumen de ingresos similar. El video enfatiza que la brecha económica no se fundamenta en el talento, sino puramente en la arquitectura financiera legal. La planificación intergeneracional se activa mediante la creación de un fideicomiso otorgante intencionalmente defectuoso, IDGT. Se transfieren $4,2 millones en activos empresariales e inmobiliarios a este fideicomiso, retirándolos permanentemente del patrimonio imponible personal. El individuo continúa pagando el impuesto sobre la renta del fideicomiso, lo que reduce legalmente su propio patrimonio sin activar el impuesto sobre donaciones. Un fideicomiso de anualidad retenida por el otorgante, GRAT, se utiliza para congelar el valor actual de los activos comerciales con alta proyección de apreciación. Se establece un fideicomiso de dinastía en Dakota del Sur, jurisdicción sin impuestos estatales sobre la renta y sin reglas contra perpetuidades. Este marco legal asegura que los activos se capitalicen ininterrumpidamente durante múltiples generaciones para el beneficio de futuros herederos. El horizonte temporal de medición financiera del individuo pasa de estar centrado en años fiscales a evaluarse en décadas. El ecosistema culmina en una sociedad limitada familiar que gestiona 28 activos con un valor combinado de $340 millones. Las distribuciones de esta sociedad fluyen trimestralmente hacia una empresa holding que reasigna el capital sin haber pagado impuestos federales sobre la renta significativos desde su reorganización.
Las operaciones diarias son administradas por una oficina familiar, Family Office, compuesta por 12 profesionales en áreas legales, fiscales y de inversión. El plan patrimonial funciona como un documento vivo, regido por una carta de gobernanza familiar que dicta la transición de los activos. El dinero pierde su connotación de ingreso para convertirse en un mero insumo dentro de un sistema autoperpetuable. Una fundación benéfica, con un capital de $80 millones, asegura un impacto filantrópico y el legado del nombre a perpetuidad. Conclusión del experto sobre la filosofía del sistema. El análisis concluye que calcular una tasa impositiva tradicional sobre estos niveles de riqueza es inaplicable debido a la complejidad operativa. Se reitera que el individuo no defraudó al sistema, sino que dominó su código y contrató especialistas de primer nivel para ejecutarlo. Mantener este nivel de planificación conlleva un costo sustancial en términos de privacidad y honorarios de mantenimiento fiduciario. Los documentos que detallan milimétricamente las finanzas familiares residen protegidos en bufetes de abogados distribuidos en 3 estados. El video cierra con un recurso narrativo cíclico, contrastando esta sofisticación con un joven de 26 años que abre su primer recibo de sueldo. Este joven, frustrado por las deducciones y limitado a la deducción estándar, percibe su reembolso de $800 como una victoria. La narrativa demuestra de manera objetiva que la ignorancia sobre el código tributario mantiene a las masas en un sistema financiero reactivo. Simultáneamente, expone cómo los individuos de alto patrimonio operan bajo un marco paralelo de proactividad y estructuración. El mensaje definitivo es que las reglas impositivas están disponibles para todos, pero el éxito depende de la voluntad de construir la arquitectura adecuada.